Hola amigos de Docencia y más, estamos aquí en una transmisión otra vez y vamos a hablar de la importancia de por qué aprender historia. Ok, como ustedes, no sé si los que nos ven nuevos, yo me dedico a la enseñanza de la historia tanto en secundaria como en preparatoria. Entonces vamos a ver muchas de las preguntas de las que han surgido en mis alumnos con anterioridad es por qué es importante la historia, por qué debemos de aprender historia dentro de las aulas y vamos a dar unas razones, ¿no? La historia, como dice aquí, es una disciplina que también pues se considera una ciencia, que es para aprender el pasado y la influencia que tiene en el presente y en el futuro. Entonces vamos a ver 10 razones por las cuales todos debemos de aprender historia. Entonces vamos a empezar. La primera razón es para que despierta tu curiosidad. Pues cada vez que nosotros aprendemos algo o vemos algo sobre las cosas de historia, nos da mucho interés saber cómo se vincula el pasado con el presente. Es decir, que muchas veces cosas que sucedieron en el pasado, pues repercuten en nuestro presente. Y muchas de las cosas que estamos nosotros viviendo hoy en día, pues vienen del pasado. Entonces es bien importante nosotros como tener esta curiosidad de saber por qué o por qué sucedieron estas cosas, ¿no? El por qué y el para qué sucedieron estas cosas. El número dos, nos ayuda a profundizar en las raíces de la sociedad. Pues aquí México tiene una gran variedad de historias y también una gran variedad de tipos de platillos, de costumbres y tradiciones. Entonces, el aprender historia nos hace profundizar sobre las raíces, el por qué una sociedad se comporta de alguna forma o de por qué tenemos normas o tradiciones o costumbres. Y estas raíces, pues obviamente tienen que ver con el pasado o cómo nosotros nos desarrollamos en un tiempo determinado y cómo repercute el pasado en nuestra vida presente. El número tres, punto número tres, sería desarrollar habilidades ocultas. No solamente la historia nos sirve para pues aprender o saber cosas como datos o fechas, sino también nos desarrolla habilidades ocultas, como qué podría ser una habilidad oculta. Tal vez pues aquí nos ayuda a nosotros a resolver problemas, tener la capacidad de pensar, la capacidad también de pues de ver las causas y los efectos y también sacar conclusiones. Pues otra habilidad oculta que yo también he visto en aprender historia, pues es la capacidad de tener una mayor comprensión de lectura, redactar mejor nuestros ensayos, y esto nos ayuda en cualquier profesión. También el número cuatro nos desarrolla el pensamiento crítico. Ser crítico no es como hablar o criticar de mala manera, sino ya sabemos que el pensamiento crítico es otra cosa, el pensamiento es desgajar, desver cosa por cosa lo que nosotros pues vemos en alguna situación en específico de la historia, es decir, como desgajarlo, hacerlo poco a poco, decir por qué sucedió, cuándo o cómo sucedió y hacer estas cosas, ver las causas y las consecuencias de un hecho histórico y eso nos ayuda pues a pensar, ¿no? Las cosas que han sucedido, cómo repercute, como he dicho, en nuestro presente y pues nosotros también nos ayuda a saber por qué sucedieron, ¿no? Por qué se dio un movimiento, por qué se dio una revolución o por qué se dio una guerra. Entonces, esto es desarrolla el pensamiento crítico. 5. Te inspira con personajes históricos. Eso es una de las puntos más importantes o de las cosas que a mí más me gustan de la historia, es de que podemos ver a lo largo de la historia muchos personajes que nos sirven de fuentes de inspiración, ¿no? Aquí vemos muchas personas que les gusta mucho ciertos personajes como muralistas, artistas, ¿no? Incluso no tienen que ser personas que hayan hecho algo histórico importante, sino también personas que van creciendo en nuestro día a día, ¿no? Como por ejemplo, a lo mejor nuestra presidenta actual, ¿no? Que después de 200 años hay una presidenta en México, muralistas o pintores como Frida Kahlo, o héroes anteriores, ¿no? Héroes de la independencia, de las personas que hicieron o dejaron todo, pues para marcar una diferencia ante la sociedad. Y esto pues, nos ayuda a movernos, ¿no? A motivarnos para alcanzar nuestras propias metas, ¿no? Hay personas que se aprenden mucho y que por su disciplina y por su forma de ser nos inspira y nos ayuda a alcanzar nuestras propias metas, ¿no? Por ejemplo, aquí veo mucho mujeres como que siguen mucho el pensamiento de Frida Kahlo, una de las primeras mujeres feministas, bueno, de resonancia
como feministas en México, y pues todas sus obras, su disciplina que ella tenía, pues es de inspiración para otras mujeres, ¿no? La que sigue es el punto número 6, es te enseña valiosas lecciones, ¿no? A través de la historia nos enseñan lecciones de cosas que pasaron y anécdotas que posiblemente nos sirven para nosotros resolver nuestra propia vida, ¿no? Por ejemplo, aquí vimos el caballo de Troya, ¿no? Que nos enseña a lo mejor a no confiar ciegamente o no tener como esta precaución de no hacer cosas, de no resolverlas y de no tener esta precaución de que a lo mejor vienen cosas ocultas, ¿no? Cosas que no vemos a simple vista, como lo de que estaba el caballo de Troya que está ahí, que mucha gente pues se escondió en este caballo para derrotar al pueblo, ¿no? Entonces, este es famoso el caballo de Troya, como decir, no te confíes ciegamente. ¿Ok? Entonces, como has dicho, te enseña valiosas lecciones, ¿no? Como por ejemplo, las enseñanzas que podemos aplicar en nuestro día a día. Y eso también es bien importante dentro de la historia, que a veces no la vemos, ¿no? Que es también uno de los beneficios ocultos de la historia, es ver esto, ¿no? Que las lecciones del pasado nos pueden ayudar a no repetir los mismos errores. El número 7 sería te pone en contacto con la identidad de países o sociedades. Aquí en México nosotros somos famosos por nuestro Día de Muertos y vemos que en las fiestas de Día de Muertos vienen mucho extranjero, mucho antropólogo a ver cómo nosotros nos comportamos en este día, ¿no? Entonces, y se hacen estudios, se hacen doctorados, se hacen tesis acerca de esta tradición de Día de Muertos que nosotros lo llevamos a lo mejor día con día, año con año, perdón, y nosotros vemos que las personas vienen a vernos y que esas tradiciones pues son de gran valor para ver cómo nos comportamos, ¿no? Ver nuestras tradiciones, nuestros valores y la visión o la cosmovisión que tenemos del mundo. ¿Ok? Entonces aquí esa es otra parte, ¿no? Nos pone en contacto con la identidad de países y sociedades. La número 8 mejora nuestra inteligencia política, ajá, no, que aquí podemos ver que también dentro de la historia pues tenemos muchos campos, ¿no? Lo político, lo social, lo cultural y pues a mí en general me gusta más la historia social, la historia cultural, más que la política, pero pues todo va vinculado, ¿no? Vemos que a final de cuentas todo tiene un vínculo uno con otro. Entonces aquí nos mejora la capacidad de entender y evaluar, pues obviamente las posiciones políticas actuales, ¿no? Y ver cómo pues ha crecido ciertos partidos, ¿no? Como por ejemplo la historia del PRI, cómo ha ido evolucionando, la historia de los partidos políticos y por qué ciertos políticos están más ligados a ciertas ideologías que a otras. Entonces, aquí vemos, ¿no? Cómo estar informados cuando decidimos quién nos va a gobernar en el futuro. La 9 nos hace unos mejores ciudadanos, entender cómo han pasado revoluciones, cómo han pasado guerras para el beneficio de la sociedad, ¿no? Empezando que anteriormente, por ejemplo, aquí vemos que anteriormente la mujer no podía votar o la mujer no tenía este derecho y pues todo lo que se luchó, todas las reformas, todos los políticos que lucharon hasta que se hizo el voto de la mujer posible, ¿no? Y ahora vemos, como decimos, ¿no? Que lo puse de ejemplo, que hasta ahora, unos 200 años después del primer presidente de la República, 200 años después tuvimos nuestra primera presidenta mujer, ¿no? Entonces vamos viendo que todas estas cosas, cómo se van sumando y ver por qué ahora tenemos que valorar tantos esfuerzos de personas que dieron hasta su vida para gozar de los privilegios que tenemos hoy. Y el último, te ayuda en tu carrera profesional. No importa la carrera que uno estudie. Si tú vas a estudiar psicología, si vas a estudiar ingeniería, si vas a estudiar cualquier ramo, tanto social, científico, matemático, todo tiene historia. Tenemos que aprender que todo tiene una historia. No nada se dio de un momento a otro, ¿no? Sino que todo lleva una historia y cada profesión lleva una historia, una historia, una historia, y vamos a ver que en cualquiera de nuestras profesiones vamos a tener la materia de historia de nuestra profesión, pero al final de cuenta historia, de que todo tiene historia. Entonces, cualquier carrera que nosotros elijamos, vamos a tener que estar en contacto con la historia.
Entonces, esto son las 10 razones que yo doy para aprender historia, pero pues ahora vamos a la estrategia. ¿Qué estrategia nosotros vamos a implementar dentro del aula? Pues yo en esta ocasión con mis alumnos de secundaria, pues hice un cuadro que yo le llamo un diagrama de sol, en la cual los alumnos alrededor ponen las razones que consideran ellos importantes para aprender historia. Aquí vemos algunos de los trabajos que al final, pues ellos nos presentaron, o me presentaron, perdón, y pues porque es importante la historia, le hicieron de diferentes maneras y aquí podemos ver. Entonces, estos videos son bien importantes para ustedes docentes porque muchas veces no sabemos cómo enseñar historia y aquí podemos dar unos tips, ¿no? Aquí están, por ejemplo, vean estos cuadros o estos diagramas, le llamo un diagrama de sol, en el cual podemos ver alrededor, pues las razones. Entonces, veamos aquí, vamos viendo un poquito más. Ven aquí de los trabajos que ellos hacen diferentes y variados, ¿no? Entre hombres y mujeres, para que vean cómo trabajan ambas partes y cómo generar ideas para hacer esto. Entonces, esta es mi estrategia de este tema. Es un cuadro que yo le llamo diagrama de sol y podemos nosotros ver cómo los alumnos trabajan y cuáles son sus razones importantes. No solamente decir todas, sino decir yo les puse aquí, busca determinado número de razones y las que consideran ellos importantes y las que consideran trascendentes, pues ellos lo hacen. Entonces, para este trabajo es y pues no me queda más para decir que despedir el video. Muchas gracias por seguir y ojalá sea de gran uso para ustedes. Y nos vemos en una próxima transmisión.